Buenos días clase, bienvenido a un video más. Este viernes 8 de mayo de 2020, continuando con los temas de primer año de bachillerato, en esta oportunidad veremos el tema solución de ecuaciones cuadráticas por factorización. Esta clase es un repaso de noveno grado sobre los métodos de solución de ecuaciones cuadráticas utilizando factorización. Se agregan casos donde el trinomio debe factorizarse usando el método de la tijera, o aquellas donde el coeficiente fraccionario decimal es donde se debe multiplicar la ecuación por un número entero, y también recordar ciertos casos. Como problema inicial, resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas utilizando factorización. Literal A: x elevado al cuadrado menos 15x más 56 igual a 0. Literal B: 5x cuadrado más 11 menos 12 igual a 0. Como solución, en el primer literal vemos que lo podemos factorizar de una manera simple, ya que veamos, x cuadrado menos 15x más 56 igual a 0. Bien, puedo utilizar un método, el método donde dice que x más b, x menos b, dependiendo del signo. Sacando raíz cuadrada a x, en el primer factor me queda x. Ahora necesito dos números que multiplicados me den 56, pero que restados me den 15. Utilizamos los factores primos de 56 y nos damos cuenta que esos números pues son los siguientes: menos 8 y menos 7. Menos por menos más 8 por 7, 56. Ahora veamos, menos 8 menos 7 menos 15. Pues quiere decir que ya tenemos factorizada la ecuación cuadrática. Pero como recuerda que estamos hablando de una ecuación cuadrática, queremos saber el resultado de sus raíces. Pues bien, ahora lo que hacemos es, hacemos lo siguiente: x menos 8 lo igualamos a 0, y luego decimos, que está a este lado de la igualdad va a pasar por su inverso aditivo como más 8. Tenemos la primera raíz, x sub 1. En el caso de la segunda raíz hacemos exactamente lo mismo: x menos 7 igual a 0. Tenemos el valor de x, por su inverso aditivo va a pasar al otro lado como más 7. Este es x sub 2. Entonces la solución a este a esta ecuación cuadrática, las raíces son 8 y 7. Pero ahora en el caso del literal B es un caso diferente. En este caso no podemos utilizar los métodos conocidos como el anterior. Ahora vamos a utilizar para el método de tijera, para el cual tenemos que sacar los factores del primer término y los factores del tercer término. Por lo tanto, ¿cuáles serán estos factores? Bien, tenemos que los factores de 5x cuadrado solo son, en el caso de los factores de 5x cuadrado, solo puede ser igual a que lo multiplique por x y 5x. Al multiplicarlo me va a dar 5x cuadrado. Y los factores de menos 12, veamos cuáles son los factores primos de menos 12. Bien, puedo utilizar tanto positivos como negativos. Para ello veamos acá, 12, voy a sacar, tiene mitad 6, tiene mitad 3 y tercera 1. ¿Qué quiere decir? Que los factores que puedo utilizar son 4 y 3, tanto positivo como negativos. Puede darse el caso siguiente, que ambos sean, al menos uno tiene que ser negativo. Puede darse el caso de que tengamos que menos 4 sea negativo y este sea positivo.
Puede darse el caso también de que 4 sea positivo, pero menos 3 sea negativo. Y sería de evaluar cuál cumplen. Recuerden que el método de tijera pues tenemos que probar y alguno nos va a cumplir. Ahora que ya tenemos los factores, vamos a utilizar estos dos factores para menos 12. Voy a hacer lo siguiente. El método de tijera consiste que ponemos el primer valor, digamos, ¿sí? El primer factor del primer término, 5x. Abajo colocamos el segundo factor. A este otro lado, en otra columna, colocamos los factores de menos 12, que serían 4 y 3. Ahora, multiplico cruzado. Si tengo x por menos 4, esto va a ser igual a menos 4x. Si tengo 5x por 3, esto va a ser igual a 15x. Ahora veamos cómo obtenemos el tercer término si hemos hecho uso de los factores adecuados. Tengo menos 4x más 15x, tengo 11x, que es el segundo término. Si esto es correcto, hemos factorizado bien. Entonces, si ya vimos, entonces si tenemos 5x cuadrado más 11x menos 12 igual a 0. Ya factorizado, siendo uso del método de tijera, vemos, utilizamos en forma lineal y con el signo. En este caso sería 5x menos 4 y el otro sería x más 3 igual a 0. Bien, de esta manera ya tengo los factores, factorización de esa ecuación, pero como estamos hablando de la solución de ecuaciones cuadráticas, que necesito las raíces. Bien, hacemos lo siguiente. Tomamos el primero, 5x menos 4 igual a 0. Despejamos la variable x, 4 pasaría como 4 positivo por su inverso aditivo. 5 está multiplicando a x, pasaría a dividir. Tenemos que nuestra primera raíz es 4 quintos. Nuestra segunda raíz, x más 3 igual a 0. Bien, por lo tanto, x es igual por su inverso aditivo menos 3. Y es así como tenemos ya la solución de esta ecuación cuadrática. Hicimos uso del método de tijera y encontramos sus raíces. A continuación veremos el ejemplo 54 de la página 62 del libro. Resolvamos por factorización la ecuación 6x cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Bueno, recordemos que por la forma que tiene esta ecuación cuadrática, no puedo resolverla utilizando un método de factoreo simple, sino que tengo que utilizar el método de tijeras. El método de tijera, ¿en qué consiste? Sacamos los factores del primer término y del tercer término. En este caso serían 3x y 2x. Al multiplicarlo nos tendrían que dar ese término. Los factores de menos 6, en este caso los que utilizaremos serían 2 y menos 3. Recuerden que hay más. Y hacemos la operación. 2x por 2, 4x. 3x por menos 3, menos 9x. Hacer la operación, la suma, que sería 4x menos 9x, obtenemos menos 5x, que es el segundo término. Por lo tanto, está bien utilizado el método de tijera y ya tenemos factorizada. Bien, en este caso sería 3x más 2 y el otro sería 2x menos 3 igual a 0. ¿Qué nos hace falta? Como hasta el momento lo que tenemos solo es la factorización, nos hace falta encontrar las raíces. Para eso, pues, recordando lo anterior, utilizamos el primer factor para encontrar la primera raíz, igualamos a 0.
Recordemos 3x más 2 igual a 0. Despejamos x. Por su inverso aditivo va a pasar como menos 2. Y 3 que está multiplicando a x va a pasar a dividir. Ya tenemos nuestra primera raíz que es menos 2 tercios. Nuestra segunda raíz, ¿cómo la vamos a obtener? 2x menos 3 igual 0. Bien, despejamos x. Menos 3x pasaría como más 3. Y 2 que está multiplicando la x pasaría a dividir. Bien, ya tenemos nuestra segunda raíz. Y por lo tanto, vamos a concluir. Las soluciones de la ecuación 6x cuadrado menos 5x son las soluciones de las raíces x sub 1 menos 2 tercios y x sub 2 3 medios. En el siguiente ejemplo, siempre en la página 62, el ejemplo 56 nos pide que resolvamos por factorización 16x cuadrado menos 16x más 4 la ecuación cuadrática. Bien. A veces lo más conveniente sería eliminar el coeficiente que tiene x cuadrado. ¿Cómo hacemos la eliminación? Sencillo, dividimos todo entre 16. Al dividir todo entre 16, tiene que ser toda la expresión porque si no afectaríamos y eso no nos conviene. Entonces, 16x cuadrado entre 16 solo nos queda x cuadrado. Menos 16 entre 16 a 1 solo nos queda x. Más 4 entre 16 nos queda un cuarto. Todo esto, bueno, 0 entre 16, 0. Bien, de esta manera ya el trabajo se nos va a facilitar. Podemos utilizar el método más conveniente. En el proceso anterior tendríamos que haber utilizado método de tijera, pero como ya trabajamos, podemos utilizar un método más sencillo. En este caso voy a utilizar el siguiente, el método donde nos pide que multiplicado nos dé un cuarto y restado nos dé menos 1, que en este caso, como el último término es positivo, los dos signos dentro de los factores van a ser negativos, porque menos por menos más. Ahora, ¿qué número multiplicado me va a dar 1? Perdón, multiplicado me va a dar un cuarto, pero que restado me dé menos 1. Tenemos el caso de un medio. Menos un medio por menos un medio, un cuarto. Menos un medio, menos un medio, menos 1. Ya tenemos factorizado nuestra ecuación cuadrática. Ahora, como lo que nos interesa es encontrar las raíces. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es encontrar acá qué valor tiene x. Tomamos, como son iguales, solo basta encontrar una. X va a ser igual a un medio. Por lo tanto, x sub 1 igual a un medio, x sub 2 igual a un medio. Si nos pidieran que hiciéramos una comprobación, pues tendríamos que hacerlo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. El ejemplo 58 de la página 63 nos dice directamente que utilicemos el método de tijera para encontrar las soluciones de la ecuación 3x cuadrado menos 3x igual a 18. Fíjense que si no nos pidieran que utilizáramos el método de tijera, podríamos hacer de dividirlo todo entre 3 y se nos facilitaría el trabajo, pero como nos están pidiendo explícitamente el método de tijera, vamos a trabajar con él. Para ello, en primer lugar voy a ordenar la ecuación. Cuando digo ordenarla es que la voy a llevar a su forma canónica. En este caso el más 18 pasaría como menos 18. Esto igualado a 0. Ahora bien, necesito los factores del primer término y los factores del segundo término. En este caso serían
3x y x. Ahora los factores que me conviene utilizar para el caso de menos 18 serían 9 y 2. Recordemos que pueden ser no solo eso, hay otros. Ahora multiplicamos cruzado y comprobamos si obtenemos el tercer término. X por menos 9, aquí sería menos 9x. Y 3x por 2 igual a 6x. Realizamos la suma y vemos que obtenemos el tercer término. Perdón, el segundo término, que quiere decir que hemos hecho bien el proceso. Ahora que ya tenemos esto, ¿cuáles serían los factores? Los factores para tal caso serían 3x menos 9 y el otro factor sería x más 2 igual a 0. Pero como tenemos que encontrar las raíces, ahí solo hemos encontrado la solución factorizando. Para encontrar las raíces tendríamos que igualar a 0 cada factor. Entonces tenemos el primero que es 3x menos 9 igual a 0. Despejando x voy a obtener más 9 pasaría por su inverso aditivo como 9. 3 que está multiplicando al x pasaría a dividir. Por lo tanto, x sub 1, mi primera raíz, va a ser igual a 3. En el caso de la segunda sería x más 2 igual a 0. X va a ser igual por su inverso aditivo como menos 2. Y encontramos la solución a nuestra ecuación cuadrática. El ejemplo nos pide que comprobemos, entonces vamos a comprobar en la ecuación original, que sería 3x cuadrado menos 3x igual a 18. ¿Qué quiere decir? Que al sustituir el valor de x me tiene que dar 18, ya sea que utilice la primera raíz o la segunda raíz, o puede ser que no me cumplen las dos, solo una, pero comprobemos. Voy a utilizar para cuando x es igual a 3. Entonces 3 y aquí en vez de x 3 elevado al cuadrado menos 3 por 3. Esto es igual a 18. Veamos si es cierto. 3 elevado al cuadrado 9 menos 9 igual a 18. Ahora 3 por 9 27 menos 9 igual a 18. Y 27 menos 9, 18. Y esto es igual a 18. Por lo cual, sí cumple la condición. Ahora veamos el caso cuando x es igual a menos 2. Sustituimos el valor de x. Veamos. 3. Aquí me va a dar 4 positivo. Más por menos más 6. Igual a 18. Y 3 por 4, 12, más 6 igual a 18. Y nos damos cuenta que también cumple. Por lo tanto, es de esta manera como hemos finalizado este tema de solución de ecuaciones cuadráticas por factorización. Recuerde que en la plataforma del colegio está lo que es el guión de clase. Puede revisar detenidamente el material. Ahí encontrará también la tarea asignada para la próxima semana. Y pues ha sido un gusto, será hasta la próxima.